José, profesor, gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle es, ¿qué implicación directa tendría esta medida anunciada por el presidente Maduro si es aprobada la ley habilitante? Ponerle límite al porcentaje de las ganancias en todas las actividades de la economía en Venezuela. Buenas noches, Patricia, a ti y a toda la inmensa audiencia de CNN en español. Bueno, el efecto que esto va a tener para mí es que va a acentuar la escasez que hay en Venezuela, porque es muy difícil fijar los precios con base a un margen de ganancia que fije el gobierno, que no se sabe con qué criterio lo va a hacer, si es con base a los costos, si es con base al capital invertido. Entonces es muy impreciso esa fórmula que tiene el gobierno, y yo creo que, y todos los analistas coinciden en Venezuela, que lo que puede generar es más escasez de la que actualmente existe en el país. ¿Generaría más escasez porque eso va a desincentivar la producción? Efectivamente, Venezuela ahorita, según el Banco Central de Venezuela, el índice de escasez está rondando el 23%. Eso significa que de cada 100 artículos que contabiliza el Banco Central al respecto de calcular la inflación, de cada 100, 23 no se consiguen. Y si tú le pones a eso las empresas que están cerrando recientemente con todas estas medidas, hoy hubo algunos saqueos en ciudades aledañas a Caracas y en el interior de la República, es claro para mí que el problema va a ser la insuficiencia de bienes a partir de enero del año próximo. El presidente habla de controlar la especulación cambiaria, que hay empresarios que están comprando productos con el dólar a precio de dólar oficial y establecen su precio de venta con base en el dólar paralelo. Ahí tiene el presidente un punto: cómo se combate la especulación, que sin lugar a dudas este mercado negro se presta para que haya ese margen de corrupción. Bueno, ciertamente no. En Venezuela hay un margen abismal entre la tasa de cambio, que está a 6 bolívares por dólar, y el dólar negro, que está a 10 veces esa tasa de cambio. Ahí cualquier economía se desquicia con esa brecha cambiaria tan grande. El problema está en que en Venezuela el monopolio de los dólares lo tiene el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿quién vende los dólares? Bueno, obviamente gente relacionada con el gobierno, porque si el gobierno genera 97% de los dólares de Venezuela, alguien del gobierno o relacionado con el gobierno no están negocios en el país. Ahora, yo le lanzo un reto al presidente Nicolás Maduro desde este canal. Bueno, que haga pública la lista de quienes han sido los beneficiarios de los dólares preferenciales en Venezuela, con el nombre de la empresa, el nombre del dueño de la empresa, el monto asignado en dólares y la fecha que se asignó esos dólares, para que entonces los venezolanos sepamos quiénes fueron los beneficiarios de esos dólares y quiénes están usando el dólar de 6.30 y revendiendo los precios como si fuese el dólar negro a 60 o más bolívares por dólar. Bueno, que lo haga, sencillamente. Entonces los venezolanos y el mundo sabrá quiénes son aquellos especuladores, y que no esté entonces generalizando, acusando a gente que está haciendo operaciones lícitas, pero que hoy está enlodado justamente por una acusación que no han presentado pruebas de ningún tipo. Ahora, el presidente está haciendo estos anuncios tratando de combatir no solamente la escasez, sino la inflación. Y hay muchos analistas que coinciden en decir que incluso los productos que ya tienen control de precios son los que más escasean en Venezuela. ¿Por qué repetir la fórmula? Bueno, porque en Venezuela no está fracasando la política económica, está fracasando un modelo que hizo de la estatización de la economía la forma de funcionar esa economía. Entonces eso está naufragando, está haciendo agua por todos lados. Entonces se están buscando culpables, se está buscando gente que digamos que no tiene incentivo para producir. Dice usted, Patricia, y la gente de CNN, el presidente Maduro anunció hace días un conjunto de medidas. No anunció una sola medida para incentivar la producción nacional, para fortalecer el ahorro nacional, para fortalecer los incentivos para que los venezolanos produzcan más, sino todas las medidas fueron controlar, supervisar, vigilar e importar. Entonces, así obviamente no se construye una economía. Y este tema de la inflación tiene que ver con algo muy claro, que todos los economistas venezolanos y en el mundo están contestes en ello. Y es que si el Banco Central, como ocurre con el Banco Central de Venezuela, está imprimiendo dinero a razón de 70 u 80% todos los años, dinero nuevo, es claro que eso va a tener un efecto inflacionario. Para que tengas una idea, Patricia, en los últimos 6 años,
el Banco Central, la liquidez que imprime el Banco Central o que emite el Banco Central ha subido casi 1000% en esos 6 años. Evidentemente que eso tiene un efecto inflacionario y ello es lo que ha provocado la fuerte devaluación del bolívar, que a su vez impacta la devaluación, entonces crea un círculo vicioso de devaluación e inflación. ¿Cuáles serían las medidas apropiadas para combatir la inflación sin que necesariamente el Estado intervenga con el control de precios y el porcentaje de ganancias? Bueno, la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, que es el frente de la oposición democrática del país, la llamada la Unidad Democrática, ha propuesto cinco políticas para sacar a Venezuela de la crisis. La primera política es un aumento de la producción petrolera. Venezuela tiene reservas petroleras muy grandes que no está explotando adecuadamente. Eso es lo único que puede darle flujo de caja en dólares al país, porque no se puede exportar nada ahorita que no sea petróleo. Segunda medida, un plan para aumentar la producción agroalimentaria del país, que es donde están los grandes déficits. Tenemos un déficit agroalimentario de 7.000 millones de dólares justamente por la destrucción de la producción nacional que ha habido en los últimos 6 años. La tercera medida es una medida que vaya a una reforma fiscal para evitar que el gobierno siga financiándose con dinero inorgánico emitido por el Banco Central, dinero que no tiene ningún valor, que está usando para financiar el déficit fiscal. La cuarta medida que estamos haciendo es eliminar la brecha cambiaria, unificando los tipos de cambio en plazo de 1 año, de manera que haya una sola tasa de cambio, con lo cual se elimina totalmente esa brecha cambiaria existente y los venezolanos dejan de pensar en el dólar y empiezan a pensar en su moneda. Y en quinto lugar, hemos planteado un amplio programa de planes de infraestructura en materia de autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas y hospitales. Venezuela tenía la red de autopistas más moderna y mejor de América Latina en los años 70 y 80, eso está prácticamente destruido, necesitamos reconstruir la autopista, carretera y a su vez... Entiendo. Entonces, con estas medidas... Brevemente, profesor Guerra, nos tenemos que ir. Dólares y estabilizamos la inflación. Bueno, pues yo no sé si el gobierno está tomando nota, pero estoy segura que en algunas de esas medidas coinciden, por lo menos en el qué, no sé si en cómo implementarlas. Gracias, profesor Guerra, por aceptar esta charla y bueno, esperamos contar con sus perspectivas en otra oportunidad. José Guerra, economista.